Esta noche está con nosotros el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador y líder de Sociedad Patriótica, a quien le damos la bienvenida a Noticias Manavisión. Ingeniero, buenas noches y bienvenido. Por estos días los movimientos y partidos políticos se encuentran trabajando en tratar de concretar una alianza o de definir candidaturas. ¿Qué es lo que está haciendo Sociedad Patriótica? ¿Qué está haciendo Lucio Gutiérrez? Sociedad Patriótica está escuchando a la gente, escuchando a Ecuador, y todo lo que nos dice la gente lo estamos colocando en este díptico para darlo a conocer al pueblo ecuatoriano. Seguimos en Guadarí también escuchando a la gente, escuchando a Ecuador, porque así como uno no puede amar lo que no se conoce, ¿cómo podemos solucionar los problemas del Ecuador si son los que saben de los problemas? Es justamente la gente. A través de este diálogo, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes han logrado palpar o detectar? A ver, la gente clama por empleo. Ya. Prácticamente todos los días aumenta el desempleo en el Ecuador. ¿Y qué es lo que hay que hacer para darle empleo a la gente? Hay que traer inversiones. Para traer inversiones hay que eliminar una serie de impuestos. Hay que enviar mensajes de austeridad a los inversionistas nacionales y extranjeros. En definitiva, ¿qué es lo que quiere la gente? El gobierno de Sociedad Patriótica gobernó el Ecuador con 15 ministerios. En la actualidad tenemos como 36 ministerios, más 14 o 15 secretarías nacionales con rango de ministerio, más 4 o 5 superintendencias con rango de ministerio, más de 50 entre ministerios y organismos con rango de ministerio. ¿La reducción sería una alternativa? Hay que reducir a 15 ministerios. Con eso vamos a ahorrar entre unos 3.000 y 4.000 millones de dólares. Eso nos va a permitir eliminar una serie de impuestos que están empobreciendo a los ecuatorianos y que están ahuyentando la posibilidad de inversiones. ¿Qué impuestos? El impuesto del 5% a la salida de capitales, eliminar los impuestos verdes, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, eliminar el impuesto a las tierras, eliminar las salvaguardas, bajar el IVA del 14 al 10%, porque cuando un país está en crisis como el Ecuador, es del gobierno el que tiene que asumir la crisis, es del gobierno el que tiene que ajustarse los cinturones y darle oxígeno al pueblo ecuatoriano. Este gobierno hace las cosas al revés en crisis y cada vez más y más impuestos en contra del pueblo ecuatoriano, y en el gobierno sigue la farra, el gobierno sigue con más de 50 ministerios, el gobierno sigue viajando por el exterior, el gobierno sigue con 2, con 3 aviones, el gobierno sigue dilapidando el dinero de los ecuatorianos en las sabatinas, en una multimillonaria propaganda a través de los medios de comunicación. Pero para que lo que usted plantea se haga realidad, primero hay que llegar al poder. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes precisamente buscando tal vez una unidad? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están proyectándose? Nosotros hemos conversado con todos los procesos de unidad conocidos. Hay otro de la izquierda y hay algunos partidos que todavía no están en ningún proceso de unidad. Les hemos dicho a ellos que primero, antes que elegir al candidato de unidad, hay que elaborar un proyecto para sacarle al Ecuador de la crisis, como el que acabé de mencionar: eliminar ministerios, eliminar impuestos y preparar un escenario para que retornen las inversiones al Ecuador y de esa manera generar empleo, porque solamente con inversiones se genera empleo y solamente con empleo se reduce la pobreza, y reduciendo la pobreza se reduce la delincuencia. Y esto de eliminar impuestos, porque algunos dicen, pero no, ¿y cómo se va a gobernar el Ecuador? Ecuatorianos, nosotros somos un ejemplo viviente, bien, con petróleo de $18 en el presupuesto, sin nunca castigarle al pueblo con nuevos impuestos y crecer la economía cerca del 9%, como creció en el gobierno de Sociedad Patriótica. Las conversaciones que usted indica, ¿cómo avanzan, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano? Les hemos dado nuestro criterio a ellos, les hemos dicho que antes de elegir al candidato de unidad hay que aprobar y hay que consensuar con el pueblo ecuatoriano un proyecto para sacarle al Ecuador de la crisis económica, un proyecto para solucionar la crisis de corrupción y también un proyecto para solucionar los problemas sociales que existen en el Ecuador. Y luego de que se haya consensuado ese proyecto para sacarle al Ecuador de la crisis, elegir al candidato de unidad a través de elecciones primarias abiertas o con una encuestadora internacional. ¿Con Álvaro Noboa también ha mantenido usted diálogos? Hemos conversado con todos ellos. Y por ejemplo, para salir de la crisis de corrupción, ¿qué es lo que hay que hacer?
nuestra propuesta es que el próximo presidente del Ecuador, con su segundo decreto, convoque a una consulta popular para que en el plazo máximo de 2 meses se apruebe una nueva constitución que permita desmontar todo el aparato de corrupción, de impunidad y de persecución implementado por el correísmo en el Ecuador, porque únicamente con un contralor independiente, con un nuevo fiscal independiente, con cortes de justicia independientes, se podrá fiscalizar los actos escandalosos de corrupción del actual gobierno y recuperar la plata que se han robado. ¿Las aspiraciones suyas son regresar al poder como presidente de la República o podría hacerlo bien como asambleísta? Mis aspiraciones y mi sueño es que las cosas cambien en el Ecuador, que ojalá nos unamos los ecuatorianos para cambiar el modelo que está destruyendo a nuestro país, para cambiar al gobierno que se ha dilapidado más de 300.000 millones de dólares y también para cambiar de presidente, porque el pueblo lo que quiere es un presidente amigo, un presidente con experiencia, un presidente que escuche el clamor del pueblo ecuatoriano, un presidente que elimine la tabla de consumo de drogas que se ha convertido en el peor crimen en contra de la niñez ecuatoriana. ¿Podría ser ese presidente el general Paco Moncayo? ¿Estarían dispuestos a apoyar esa candidatura ustedes? Ya le mencioné que el pueblo primero quiere ser escuchado. Esos candidatos no le están escuchando al pueblo ecuatoriano. Los candidatos están disputándose la troncha a las candidaturas y por eso el pueblo ecuatoriano nos dice cuando le escuchamos, el pueblo nos dice, esos no son procesos para defender al Ecuador, esos son procesos para defender los intereses de los grupos económicos a quienes ellos representan. Entonces la primera recomendación que yo les hago, escuchen al pueblo. El pueblo, ¿qué es lo que quiere? Que los jóvenes estudiantes ingresen libremente a la universidad y que ellos decidan qué carrera seguir y no el gobierno. Inclusive la gente nos dice, queremos, y eso está acá publicado, queremos que se coloque nuevamente el nombre de Dios en la Constitución como corresponde en primera fila. La gente nos dice, queremos reducir el número de asambleístas. Cuando yo era presidente habían 100, hoy hay cerca de 140 y por eso la gente los llama borregos, porque van a la asamblea solo a levantar la mano y aprobar impuestos en contra del pueblo ecuatoriano. Hay más de 1 millón de personas que no tienen vivienda en el Ecuador. ¿Quiénes serían los posibles candidatos precisamente a asambleístas por Sociedad Patriótica? Aquí en Manabí tenemos algunos precandidatos, no los hemos lanzado, y Sociedad Patriótica tampoco ha lanzado candidatos a la presidencia de la República, para no convulsionar más el espectro ya atomizado de candidaturas. Sin embargo, por ejemplo, por el Distrito 1, entre otras personas, tenemos a Orlando Reina como candidato asambleísta, tenemos a la abogada Fátima Zambrano, y de la zona norte, entre otras alternativas, tenemos a la abogada Kenia Andrade. Y ellos van a retomar los proyectos estratégicos para el desarrollo de Manabí que se truncaron con el actual gobierno. ¿Andrés Páez será candidato de ustedes? También hemos conversado con él, podría ser otra de las alternativas. Y cualquier candidato que con Sociedad Patriótica llegue a la presidencia de la República y lleguen a la Asamblea Nacional, van a retomar los proyectos que nosotros iniciamos en nuestro gobierno, entre ellos el puerto de aguas profundas de Manta, que lo iniciamos en nuestro gobierno, estuvo prácticamente licitado y con este gobierno se truncó. El proyecto del eje multimodal Manta-Manaos hay que retomarla. La concesión del aeropuerto de Manta para la alcaldía de Manta para convertirlo con un socio estratégico en uno de los mejores de América Latina, hay que retomarlo. Y la reconstrucción vial de Manabí hay que retomarla, hay que continuar, y también con la reconstrucción de los caminos vecinales para potenciar no solamente la agricultura, sino también el turismo. La potencia que tiene Manabí para el turismo y para la agricultura prácticamente es incalculable. Se requiere apoyo por parte del gobierno. Ingeniero, gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevistas. Fue el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador y líder de Sociedad Patriótica. Vamos a una pausa, en breve regresamos.